Entonces, ¿qué hicimos la clase pasada? En la clase pasada estuvimos analizando esto que llamamos reflexión, ¿cierto? Entonces, teníamos una superficie esférica. Sobre la superficie esférica trazábamos en el eje un punto al que llamábamos objeto, del que salían rayitos de luz. Una superficie esférica, que era un espejo, lo procesaba, y en la aproximación paraxial encontramos y determinamos esta ecuacioncita que hay acá, que es la ecuacioncita que determina la formación de imágenes en un espejo. ¿Listo? Entonces, esta señorita me permite determinar bien sea la ecuación de un espejo en función del radio de curvatura o en función de un foco, ¿cierto? Entonces, nosotros teníamos como un ejemplito en el cual había un espejo plano, y con respecto a un eje del espejo plano, uno paraba un objeto para procesar. Supongamos que yo aquí a esta distancia coloco un objeto que sea como, por ejemplo, esta flechita. ¿Listo? Entonces esta es la flechita del espejo plano. Vamos a inventar que está a 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. Entonces, como este es el sistema óptico, desde el sistema óptico hasta el espejo, a toda esa distancia la llamamos distancia objeto, P. Conté y habían 5 cuadritos, entonces voy a decir que hay 5 centímetros hasta el espejo plano. Voy a llamar a esto sistema óptico. Entonces hasta el sistema óptico hay 5 centímetros, y si yo me voy y pongo eso en la ecuación de Descartes, entonces la ecuación de Descartes sería 2 sobre R, vamos a ponerlo a este lado, 2 sobre R, y como el espejo es plano, el radio es infinito, 1 sobre P, vamos a dejarlo ya en 5 y no va a trabajar las caritas, sino esta flechita, vamos a trabajar con flechitas mejor, y a este lado me quedaría 1 sobre Q, ¿cierto? 2 sobre infinito es una cantidad súper pequeña que se va para cero, entonces de esta ecuación me queda que 1/5 es igual a menos 1 sobre Q. Invierto, entonces Q me queda igual a menos 5 centímetros también. O sea que aquí a 1, 2, 3, 4, 5 centímetros va a estar localizada la señorita imagen. Va a estar Q exactamente a la misma distancia de 5, pero negativo. Entonces acuérdense en que aquí en todo el sistema óptico, perpendicular al eje, se define como un cuadrante, ¿cierto? Véalo así. Usted por todo este eje coloca su espejo, tan, tan, tan. Cóncavo, plano, convexo. O sea que si fuera cóncavo sería de esta forma, y si fuera de la otra forma sería de esta forma. Y por este eje de acá se establece un sistema coordenado cartesiano en donde lo que suba es positivo, lo que baje es negativo, lo que venga para la derecha es positivo, y lo que venga para la izquierda es negativo. Va a estar definido así porque en este cuadrante de acá yo estoy colocando a la luz a incidir, porque la luz sale desde la cabeza de mi flechita. Listo. Entonces así quedaron las cantidades definidas. Luego voy a localizar esa vaina con unos rayitos. Voy a usar 2 rayitos de Snell, el de la incidencia normal y el de la incidencia oblicua. Listo. Entonces cojo un rayito de luz que llegue desde la parte más alta de la flecha y que llegue con incidencia normal. Entonces, normal sería que llegue así, perpendicular a la interfaz. Y como estoy analizando reflexión, esta sería la dirección de la incidencia, golpean este punto de incidencia, inmediatamente se devuelve por el mismo camino, entonces esa sería la dirección del reflejadito, ¿cierto? Y voy a tirar otro rayito de luz que sea como con una incidencia oblicua, formando un ángulo teta R. Lo puedo poner como aquí arriba, en todo el borde del espejo, lo puedo poner acá como sobre el eje principal que tengo definido, para abajo, donde usted lo quiera colocar. Lo voy a poner en este punto que hay acá negro, que ya está como establecida claramente la normal. La línea punteada es la normal. Este rayo de luz es el incidente, ¿cierto? Y este angulito que hay acá sería teta sub i. Entonces, en el segundo cuadrante, la luz se refleja con un ángulo teta r, ¿cierto? Yo siempre les digo como que lo piensen aparte. Entonces, este es el espejo que es la interfaz, esta es la línea punteada que es la normal, viene un rayo de luz con un ángulo teta i, entonces el segundo cuadrante no puede estar de este lado, porque ese lado sería como el lado para el espejo, detrás del espejo, ¿cierto? Entonces, en este cuadrante de acá tiene que estar el señor reflejado. Entonces, eso es lo que yo voy a intentar colocar medio decente en esa figurita.
Entonces vamos a colocar el rayo que se refleja en el segundo cuadrante. Entonces acá estaría el segundo cuadrante y este sería como la dirección del rayo reflejado formando un angulito teta sub R. Bueno, acá teta sub R me quedó más grande que teta sub I. Listo. Este rayo verde y el rayo rojo RR se supone que son los que se tienen que cruzar, pero miren, uno se va así, como en la dirección derechita, y el otro se viene para acá, para abajo, formando un ángulo teta sub I. Miren que en esta dirección, en la dirección hacia la derecha, los rayos ni por el berraco se cruzan. Bueno, de hecho este man no está ahí arriba pegado, sino que está como para abajo. Entonces, bueno, no lo puedo poner ahí. Lo tendría que colocar más para abajito, ¿cierto? Porque sale es como desde este punto de acá abajo que sale así. Pero de todas formas, ellos dos no se cruzan. Entonces lo que usted tiene que hacer es prolongar esta línea y prolongar esta línea hasta que esas dos líneas se crucen. Y el punto en donde se crucen es el punto que uno establece para la formación de la imagen. Entonces, jalo este para atrás. Listo. Legalmente detrás del espejo. Ay, pues madre, ¿qué pasó? Legalmente detrás del espejo no hay luz, ¿sí o qué? Entonces, como no hay luz, eso que yo jalo para atrásito, lo pongo punteadito, indicando que acá atrás no hay luz verdadera. Detrás del espejo no hay luz, la luz se refleja, ¿cierto? Pero esto es una prolongación del rayo de luz que yo seleccioné reflejándose de la incidencia normal. Y jalo este señorito para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Sí, ok, acá, ay, no, esto me va a quedar como muy no cuadrado. Entonces lo voy a jalar más bien yo punteando. Entonces esto sería para atrás, 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 para atrás. Y en donde se crucen esos dos rayitos queda el punto que yo estoy procesando. ¿Qué punto procesé? La cabeza de la flecha, ¿cierto? Miren que cogí como un punto en la parte más superior de la flechita, entonces ese puntico es el que se supone que queda aquí, entonces como tiene la forma así como de una flechita, uno por eso dibuja una flechita, y si uno analiza la parte más baja de este punto, entonces le queda acá, entonces por eso es que uno traza como una perpendicular hacia el eje principal, y a este lado le queda también otra flechita. Esta flecha tiene una altura HP, la altura asociada al objeto. Y esta flecha tiene una altura HQ, altura asociada a la imagen. Entonces, ahora lo que yo quiero es, usted me da una ecuación que me sirve para analizar la formación de espejos, conocidas distancias, objeto, imagen, radio. Y me dice que los espejos se clasifican con el foco, con el radio. Si son planos, el foco y el radio son infinitos. Si son cóncavos, el foco y el radio son positivos. Y si el espejo es convexo, el foco y el radio son negativos. Pero usted ahora me acaba de colocar una flecha. Y miren la flecha cómo está quedando. Está quedando para arriba. Pareciera ser que ambas flechas miden un cuadrito, entonces pareciera ser como que el tamaño de los objetos en los espejos planos no se altera, entonces necesitamos una variable que nos permita dar conclusión de eso. Entonces esa variable la vamos a llamar el aumento o la magnificación y la vamos a definir a través de la letra grandota M. M va a ser esa variable que me dice cuando usted construye una imagen de tamaño HQ, ella qué tanto crece. Entonces va una fracción de HQ HP, porque como HP es la que lo forma, ¿cierto? HP forma la imagen de esta ecuación matemática, usted puede ver que HQ va a ser M veces HP. Entonces esta M le va a decir qué tan grande, qué tan pequeña o si es del mismo tamaño. Véanlo como ejemplo. Si HQ es igual a HP, son del mismo tamaño, ¿cierto? Pero si HQ es un número más pequeño de HP, inventemos, no sé, 0.3, entonces vean que esta variable que es menor que 1, que es el M, acá adelante no aparece el M, pues porque es 1, ¿cierto? Entonces, si M vale 1, son del mismo tamaño. Si M es menor que 1, como en ese caso que hay ahí, si M es menor que 1, el de 0.333, entonces eso quiere decir que la imagen tiene un tamaño reducido al objeto de 0.333 veces, es muchísimo más pequeño. Y pueden haber casos en el cual sea súper grande, no sé, que sea 3 veces HP, 2 veces HP, 1.5 HP, que sea más grande que 1.
Entonces, mire que esta ecuación matemática usted lo lee, vea, la imagen, el HQ, el tamaño de la imagen, es 3 veces el tamaño del objeto. Entonces, ese aumento o esa magnificación va a ser súper importante porque me va a dar información de esa magnificación, si crece, decrece o se queda del mismo tamaño. Ahora vámonos con el signo. Como usted establece cuadrantes para referirse a cosas que van para arriba, que son positivas, y cosas que van para abajo y que son negativas, si usted obtiene un aumento negativo, entonces en ese caso usted va a decir que su flechita va a quedar invertida. Entonces vamos a hacer la construcción de esta variable para que usted vea, por ejemplo, un ejemplo de cuánto queda invertida. Voy a tomar el mismo espejo que tengo aquí arriba, entonces me lo voy a pegar acá en la definición de la magnificación. Y vamos a hacer el problema de la magnificación en este espejo con una flecha, porque nos interesa conocer la altura. ¿Cómo cambia la altura? ¿Listo? Entonces cojo esta flecha, la dibujo, ¿cierto? Sobre el eje principal pongo mi objeto. Vamos a hacer un objeto bien grandecito, como un tamaño bien medio exagerado de 2 renglones, para que medio exagerado, ¿cierto? Más grande, para que quede más decente el dibujito. Entonces yo voy a procesar esta flechita, ¿listo? Esta flechita va a ser mi objeto. Entonces eso quiere decir que en el eje principal, ahí del espejo esférico, yo localizo los puntos importantes, ¿se acuerdan? Vértice, centro de curvatura y foco. Listo, foco. Y acuérdense que el foco está localizado a la mitad del centro de curvatura. Entonces vamos a inventar, no lo sé. 1, 2, 3. Voy a decir que aquí está el 3, que es el foco. 1, 2, 3, centro de curvatura. Este pedacito y este pedacito tienen que ser igual si yo digo que acá está el centro de curvatura y digo que acá está el foco, porque por definición el foco en distancia es igual a R medios. ¿Listo? Entonces está la mitad del radio de curvatura que se localiza en el centro de curvatura, ¿cierto? Entonces dicen las definiciones. Acuérdense que por todo el vértice se establece una línea de como de simetría. Sí, que aquí me quedó muy corrida, pero pues no importa. Supongan que ahí está. Esa línea es la que establece como el sistema de referencia. Yo la voy a hacer así como punteadita para que usted recuerde que acá hay como 4 cuadrantes. Las cosas que van para arriba son positivas, las cosas que van para abajo son positivas, y en este sistema de referencia, como de este lado está el señor objeto, de él salen muchos rayos de luz en muchas direcciones, en todas esas direcciones que uno puede pintar hacia allá, y por donde le llegue la luz a este sistema óptico, esto va a definir el lado positivo. Entonces todo esto va a ser el lado positivo y lo que se enmarca en el cuadrante contrario, el lado negativo. Bueno, luego, ¿qué voy a hacer? Entonces ya tengo el objeto y este mantiene una altura HP y voy a trazar rayitos principales. Entonces dice, bueno, saque desde la cabeza súper alta un rayo de luz que pegue en la superficie óptica, y usted lo puede poner como quiera, ¿cierto? ¿Cierto? Para arriba, para abajo, que te va a poner este rojo a que pegue en el vértice. Porque si pego el rojo en del vértice, entonces por toda esta línea que yo tengo definida como eje de, vamos a llamarlo eje de simetría, el del vértice es como el eje de simetría que dice esa concavidad hacia qué lado abre. Ese eje de simetría es en el vértice la tangente. Entonces imagínense aquí esta tangentica. Tin, 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 tin. Entonces llega luz incidiendo y el eje representaría la normal a ese eje de simetría o al vértice. Entonces este ángulo de acá sería el ángulo teta i, ¿cierto? Y ese rayo se refleja en el segundo cuadrante. Estamos todos de acuerdo que el segundo cuadrante es abajo, no es aquí atrás, pues porque como uno está acostumbrado a contar así como, bueno, uno puede contar como se le dé la gana, ¿cierto? Pero si usted dice que esto es el primer cuadrante, esto podría ser el segundo. Pero usted sabe que esto no es el segundo porque todo esto es el espejo. Y el espejo tiene un recubrimiento, debe ser de alguna cosa. Y esa cosa es diferente a la cosa de este lado. Entonces, si por acá llega la luz incidente, incidente y reflejado deben vivir en el medio 1. Entonces, por eso uno sabe que el cuadrante número 2 está abajo. Entonces, abajo se pinta el rayo reflejadito. Entonces, voy a sacar un rayito de luz reflejándose con un ángulo teta i, R.
Bueno, teta i también, porque en realidad son iguales, ¿sí o qué? Así. Este sería el rayo de luz que se refleja con un ángulo teta sub r. Listo. Y me hace falta pintar muchos rayos. Voy a pintar los rayos principales para que usted de una vez distinga los rayos principales. Voy a dibujar con las cabezas rojas, las flechas de rayos que llegan y voy a poner en negro las cabezas de los rayos que salen. ¿Se acuerdan por qué? Porque los rayos que llegan definen los objetos y los rayos de luz que salen buscan la formación de la imagen. Entonces, por eso uno dibuja dos cabezas, llegando y saliendo del sistema óptico, del espejo que uno procesa. ¿Listo? Luego voy a poner el rayo de luz a que pase por el centro de curvatura, ¿sí o qué? Entonces, ¿cómo sería? Desde la cabeza, que es el punto más alto que estoy procesando, lo pongo a pasar por todo el centro de curvatura y hago que pegue obviamente en el espejo, porque es el espejo el que lo procesa ese rayito verde. Esto es muy fácil de entender si usted lo ve así. Usted tiene un sector curvo. Selecciona un punto de incidencia, le traza la interfaz, o sea, una tangentica. Y acuérdese que todas las normales a cualquier tangente en una porción circular son extendidas desde el centro de curvatura. Entonces, por eso es que usted dice, ponga a incidir pasando por el centro de curvatura un rayito de luz. Y como ese rayito de luz se tiene que reflejar apenas golpee el espejo, aquí pega, triquititín, se devuelve, se le cambia la dirección y así te viene el reflejado. Entonces, por eso ese rayo verde es el más fácil de pintar porque simplemente es una línea ahí recta a la que usted tiene que ponerle flechas con direcciones, ¿sí o qué? ¿Direcciones de quién? De luz que llega. Entonces, vean, ahí ya tiene dos rayos como para saber si esos dos rayos incidentes se acercan o se alejan, si son convergentes o divergentes, y tiene dos rayos de luz saliendo para poder saber si la luz que sale se refleja a convergiendo o divergiendo y poder saber qué tipo de imagen es la que se formó. Procesé un punto en la parte más superior de esta flecha. Listo, imagínense que yo procesé esta cabecita. Entonces el punto de esa cabecita quedó acá, entonces la flechita quedaría así. Y usted coge ese punto en donde se cruzan esos rayos, lo une perpendicular al eje principal, porque este punto tiene como imagen un punto sobre el eje. Eso uno no lo hace porque desde la demostración de arriba uno lo aprende. Véanlo acá. Cuando procesamos este punto, la imagen de ese punto es un punto, ay no, ese no es, ese es el centro de curvatura. Es un punto, es esta de acá, sino que esta imagen ya tiene muchas cosas, ¿cierto? Es un punto sobre el eje principal, queda sobre el eje principal. Ese punto que estoy ahí como circulando en ese circulito, es justo este que queda aquí abajo, en donde queda localizada la imagen Q. Solo que ahora mi imagen es una flechita que tiene una alturita HQ, porque quería alturitas para poder determinar esto del aumento o de la magnificación. Listo. Vamos primero con la magnificación para definirla y luego analizamos esa imagencita como si eso fuera un ejemplito. Listo. Entonces dice, bueno, calculate SHQ y SHP. ¿Cómo se calcula esa vaina? No, súper fácil. Tenés dos triángulos, entonces concéntrese por arriba en el triángulo amarillo, táquete, y por abajo en el triángulo de por debajo. Esos dos triangulitos, listo. Pero en el dibujo nos quedó haciendo falta una cosa súper importante que es desde el vértice se mide y se define la distancia objeto desde el vértice hacia donde quedó la flecha que estoy procesando. Todo eso es la distancia objeto. Y desde el vértice hacia la flechita chiquita que encontramos, eso se define como la distancia a la cual quedó localizada desde el eje de simetría o desde donde se mide la imagen. Entonces, todo esto es distancia imagen. Entonces, ya sí tengo en mis triangulitos lo importante. Por ejemplo, en este triangulito, rectángulo que se forma es rectángulo acá y este es rectángulo acá. ¿Listo? En esos dos triangulitos voy a calcularme la tangente de teta i y la tangente de teta r. Cojo el de arriba, tangente de teta i sería cateto opuesto HP
sobre cateto adyacente, que es la distancia objeto. Y la tangente de teta R sería igual a HQ sobre Q minúscula. Entonces aquí es donde viene el detalle súper delicado. Eje, eje de simetría que pasa por el vértice. La vuelta de los cuadrantes. Todo lo que hay acá es positivo, entonces lo que se opone al lado por donde entra la luz es el lado contrario de las cosas negativas en distancias horizontales. Pero para arriba, miren que las cosas son positivas. Si eso está muy enredado, piénselo así. La luz establece el cuadrante positivo. Entonces, cuando usted está en álgebra y usted pone en este cuadrante un punto, ese punto tiene coordenadas en X y tiene coordenadas en Y. Imagínense que ese punto que estoy colocando allá es este punto azul. Listo, es ese punto azul de esa flecha. Esa flecha tiene dos coordenadas, una horizontal y una vertical. La horizontal es la distancia P. La vertical sería lo que ella mide para arriba, ¿cierto? ¿Y cuánto mide para arriba? Mide HP. Y como imagen obtuve por aquí súper pegadito este puntico. Imagínense que ese puntico, que fue el que procesamos con rayitos principales, fue el que dibujamos acá después como una flecha. Ese puntico, vean dónde quedó. Ahí es donde se ve la vuelta de los signos, porque es importante. Entonces, en coordenada horizontal, la horizontal sigue siendo positiva, que es la distancia imagen. Es lo que mide desde el vértice hasta la imagen que encontramos. Esa es la distancia imagen, ¿cierto? Y la distancia vertical desde acá hasta acá es el tamaño de la imagen, lo que nosotros designamos como HQ. Entonces miren que ahí HQ sería una cantidad que va para abajo porque está contraria a este sistema de referencia, ¿cierto? Es para abajo, negativa. Entonces por eso es que uno dice que las cosas invierten porque hay un signo, entonces es menos HQ. ¿Listo? Entonces, como es negativo, le tengo que colocar el menos aquí en la definición de HQ, porque esa distancia va a ser negativa y físicamente para nosotros eso significa algo. Listo. Las cojo, las junto, las despejo, porque quiero formar HQ sobre HP. Si me despejo HQ, HQ sería menos Q tangente de teta R. Y si me despejo HP, HP sería igual a P tangente de teta I. Las despejé y las cogí y las dividí una sobre la otra. Tangente de teta R, tangente de teta I, chabolines, se simplifica, listo. Y el aumento me queda simplemente definido como menos Q sobre P. Esta es la definición súper recontra importantísima del aumento o la magnificación en los espejos que estamos analizando. Esta ecuación da las alturas y esta ecuación de arriba da las distancias. Siempre, como en todos los sistemas, hay o vamos a definir tres ecuaciones súper importantísimas. La primera, voy a llamar la primera pues, la primera que define la ecuación del sistema que uno analiza. Entonces esta es la ecuación de reflexión que relaciona distancias. La segunda es la ecuación que define qué tipo de superficie se tiene, si plana, cóncava o convexa. Y la tercera es la que habla en esa superficie cómo se ve afectada la dirección de las flechas y su tamaño. ¿Listo? Entonces uno puede coger esta definición y aplicarla. Vamos a aplicarla al espejo plano que estamos analizando. ¿Listo? Nuestro primer ejemplo que estamos analizando aquí es de un espejo plano. ¿Qué información tengo de mi espejo plano? El Q. Entonces voy a coger ese Q y lo voy a colocar en la definición de la magnificación. Entonces la magnificación es igual a menos, ella trae de definición un signo negativo, entonces déjelo ahí, ¿cierto? Y acá dice, vea, Q a mí me dio menos 5 centímetros y el P de este problema era de 5 centímetros, 5 centímetros. Menos por menos me da más. 5 centímetros con 5 centímetros me da 1. Entonces este aumento me dio 1 positivo. Ah, qué bacano. Entonces, primera conclusión, como me dio positivo y 1, eso quiere decir que la imagen está derecha, que la flecha no quedó en este cuadrante para abajo,
sino que quedó apuntando para arriba. Entonces hay dos posibilidades de la flecha, de que esté para arriba en este cuadrante o de que esté para arriba en este cuadrante, ¿cierto? Pero en el espejo que estamos analizando, la imagen quedó del lado contrario a la luz, ¿cierto? No quedó aquí, sino que quedó aquí. Entonces este punto, miren que tiene coordenada aquí de menos 5 centímetros, ¿cierto? Y para arriba tiene distancia de un HQ, ¿cierto? ¿Dónde es que está? ¿Dónde la estamos analizando? Aquí. Entonces, como M vale 1, entonces yo sé que M es igual a 1 y es igual a HQ sobre HP. Entonces, de acá yo sé que HQ y HP son iguales. Entonces, por eso es que el otro punto tiene coordenada HP, que también es HQ, o sea que son del mismo tamaño y son positivos, los dos para arriba. Listo, este señor y este señor son iguales. Entonces, por eso, uno con este problemita de acá, que es súper sencillo y toda esa vuelta, ya tiene como las características principales que uno establece en la formación de una imagen. Listo. Entonces, ¿cuál es la primera característica? Puede escribirse en desorden, no importa. La primera característica es, desde el dibujo, decidir si es real o virtual. Listo. Entonces, miren los rayos. Este es el que se refleja y este es el otro que se refleja. Listo. Miren cuando se reflejan del espejo, al salir del espejo reflejándose, al salir del espejo, ¿cómo salen? ¿Si convergentes o divergentes? Y recordamos la definición de las imágenes. ¿Qué tipo de imagen es la que se forma abajo? ¿Qué dirían? ¿Una real o una virtual? Dirían ustedes. ¿Real o virtual? ¿Cómo salen los rayos de luz al reflejarse en el espejo? ¿Se acercan o se separan? Entonces, ¿la imagen es real o virtual? ¿Qué dirían? La definición. Salen convergentes, real. Salen divergentes, virtual. Y me vengo para mi dibujo, es este. Y mire cómo sale R rojo y R verde. ¿Sí o qué? Se alejan. Entonces la señorita imagen es virtual. Es súper fácil. Usted se prende una definición. Salen divergentes, virtual. Lo contrario es real, que salgan convergentes, real. Listo. Entonces sí, es verdad. La señorita es virtual. Vean pues cómo me traducción el subconsciente. Ay, me fui muy para abajo. Ay, no puedo, ¿qué pasa? ¿Dónde quedé? Aquí. La señorita imagen es virtual. La otra conclusión, 2 y 3, tienen que ver con el aumento, el signo y el número. Entonces, me dio positivo. Entonces, la otra conclusión es que la flecha que se localiza está derecha. ¿Derecha respecto a quién? Al objeto. Va a tener exactamente la misma dirección. Listo. Si el objeto está para arriba, la flecha imagen está para arriba. Porque uno podría haber dicho que la flecha le iba a procesar para abajo, entonces la otra flecha le iba a quedar en la misma dirección. Y la otra es que HQ y HP son iguales, entonces como son iguales, son del mismo tamaño. Estas son como las tres conclusiones fundamentales que uno establece en la formación de una imagen, si es real o virtual, según cómo salgan los rayos, si es derecha o invertida, según el signo del aumento, y según el número que se obtiene, si es más grande, más pequeña, o como pasó en nuestro caso, si es del mismo tamaño. Listo. Es una cosa súper fácil, esos como los rayos principales que uno analiza en un espejo como tal, y esa es como toda la información que uno tiene. Ahora, hay algo súper bárbaro, ¿cierto? Y tiene que ver con el trazado de rayos principales. Entonces, ahora me voy como para lo que de pronto uno lo puede enredar, pero pues tengo que definirlo. Existe la ecuación de Descartes de espejos o existe en la ecuación de espejos esta forma de verlo matemáticamente desde la definición de la ecuación que relaciona el foco y que relaciona las distancias. Listo. Entonces esa ecuación también habla de la luz, ¿sí o no? Si yo coloco un rayo de luz que llega, entonces cuando él llega así, este es el eje principal. Entonces este rayo de luz es como llegando paralelo al eje principal.
Y si yo pongo un rayo de luz así saliendo, entonces este rayo de luz sale paralelo al eje principal, ¿cierto? Entonces resulta y sucede que la luz es como toda hermosa, ¿cierto? Tiene un comportamiento todopoderoso ahí cuando uno analiza el trazado de rayos principales y se muestra en el trazado de rayos principales que si un rayo de luz llega paralelo y golpea el espejo, cuando golpea el espejo, ese rayito de luz sale directamente a buscar el foco. Entonces pasa por acá, justo por el foco. ¿Listo? Y si el rayo de luz sale paralelo, el rayo antes, ¿cierto? Si ya salió, miren, si este rayo ya está saliendo, entonces el rayo que toca el espejo tuvo que haber pasado por el foco. Listo. Eso es todo loco, pero pues así se cumple. Voy a coger este mismo dibujo, voy a tratar como de hacerlo aquí abajito en trazadito otra vez de rayos principales, como para que usted más o menos trate de ver esto que le estoy diciendo. Listo, algo así como esto. Voy a poner la misma flecha. No me quedó a la misma distancia, entonces la imagen no va a ser la misma, pero pues no importa, algo así. Voy a poner la misma flecha aquí a 2 cuadritos. Listo. Y les voy a mostrar eso de la luz en el trazadito de rayos principales. Entonces dice, vea, estás hablando del foco, entonces ponga el foco. 1, 2, 3. Habíamos dicho que le íbamos a poner a 3 y que el centro de curvatura lo íbamos a poner a 1, 2, 3. Listo. Entonces usted me está hablando de los focos y de los rayos principales asociados a esos focos. Entonces usted me dijo, vea, si un rayo de luz llega paralelo al eje principal, lo voy a mandar desde la cabeza, ¿cierto? Uno siempre procesa la parte más alta de la cabeza. Entonces, si el rayo de luz llega paralelo al eje principal, cuando toque el espejo, sale a buscar el foco. Entonces, ahí, miren, llegó paralelo, tocó el espejo, entonces va a salir reflejándose, pasando por el foco. Entonces, este es otro rayito de luz que busca la formación de la imagen. ¿Listo? Este es el que llega paralelo. Y voy a pintar el otro que sale paralelo. Legalmente se debería pintar saliendo paralelo, pero como él ya sale, tuvo que haber pasado por alguna parte, por el foco. Entonces el trazado de este rayo, que se llama rayo principal, va contrario al que estoy pintando. Primero desde la cabeza lo pongo a que pase por el foco, entonces aquí el señor pasa por el foco, toca el espejito, ¿cierto? Y cuando toca el espejito, aquí es donde se viene el que sale paralelo, porque el que sale paralelo es el que busca el punto de formación en donde queda establecida la imagen. Entonces él sale paralelo y al salir paralelo se debe cruzar con el otro azulito que hay ahí buscando la formación de la imagen. Listo, entonces ven acá, este es el que sale paralelo. Este ya quedó súper feo porque lo puse desde muy abajo. Esto es súper maluco con esta linecita, algo así como este, no importa. Este es el que sale paralelo y el que sale paralelo es el que busca la formación de la imagen. Acá en este punto es donde quedaría localizada la imagen. Listo, entonces aquí, si yo trazo la flechita perpendicular, esta, aquí queda localizada la imagen. Listo, entonces en realidad existen varios rayos a los que se les llaman rayos principales. El que llega paralelo y pasa por el foco, el que pasó por el foco y sale paralelo, y se supone que si yo pinto ahí sobre esos, por ejemplo, el de centro de curvatura, el del centro de curvatura tiene que darme también la formación de esa imagen, ¿sí o qué? Entonces, yo pauso acá, tiro por el centro de curvatura. ¿Se acuerdan de cómo se pintaba el del centro de curvatura? Si incide por el centro de curvatura, al pegar en el espejo, se refleja por el mismo centro de curvatura. Este es reflejado, este es incidente. De el verde sería, este es el incidente y este que sale de acá, este es el punto de incidencia, este es el reflejado. Y del azul, este que llega paralelo es el incidente y este señorito sería el reflejado. Todos esos rayos dan lo mismo, dan la misma formación de imagen. Se supone que estos dos no sé, no sé, de estos dos
trazados gráficos, estos dos trazados de rayos principales son exactamente los mismos, buscan la misma formación de imagen, listo. Solo que a veces muchos sistemas, uno puede trazar el de la incidencia normal, el de la incidencia oblicua, pero en otros sistemas, como en las lentes, por ejemplo, uno ya no tiene vértice, no tiene centro de curvatura, entonces uno tiene que aprender a trazar los dos rayos asociados a los focos, ¿listo? Entonces, si el rayo de luz llega paralelo, busca el foco. Y si el rayo de luz pasa por el foco, es porque sale paralelo. Eso tiene como una construcción matemática en la ecuación que hay acá. En realidad, pues en este problema, ese foco es igual, pero el trazado de rayos sería: yo estoy colocando el rayo azul, ¿cierto? Entonces el rayo azul es el que está llegando paralelo. Si llega paralelo, se dice que el P está muy lejos, muy lejos, muy lejos. Aunque en el dibujo no parezca, si un rayo de luz llega paralelo, es como colocar a P en el infinito, ¿cierto? Entonces si P está en el infinito, si usted en esta ecuación coloca P en el infinito, entonces 1 sobre infinito se va para cero, ese término desaparece y al lado de este igual me queda 1 sobre Q y de este lado me queda 1 sobre F. Entonces por esta ecuación matemática que queda acá es que uno sabe por dónde hace pasar la luz. La luz llega desde P llegando paralelo al eje principal, pasa por el foco y sale a buscar la imagen. Algo así como eso sería como la construcción de ese rayo desde que es rayo que azulito. Ahora el verdecito. Entonces el verdecito es coger a Q y colocarla en el infinito, ¿cierto? Entonces, si yo coloco a Q en el infinito, la ecuación me queda al revés. 1 sobre F igual a 1 sobre P. Pero como este rayo va al revés, ya va saliendo, ¿cierto? Este azul es el rayo de luz que entra, el que entra paralelo, ¿listo? Entra paralelo. Mientras que este es el que sale paralelo. Como este ya sale paralelo, el que sale tuvo que haber pasado por algo, ¿cierto? Entonces miren cómo es. Desde el objeto sale y pega por el foco y después de que sale por el foco del sistema óptico sale bien paralelo, bien paralelo. Entonces es así. Desde la cabeza lo pongo a incidir en el foco. Desde el foco hago que toque el sistema óptico y cuando toca el sistema óptico sale aquí bien conchudamente, paralelo, paralelo, paralelo al eje principal. Y ese es el que sale paralelo, es como el más importante porque es el que establece la formación de la imagen. Listo. A este conjunto de rayos se le conoce como rayos principales. Así se trataría, por ejemplo, los rayos principales en un espejo cóncavo. Listo. Los espejos cóncavos son súper recontra divertidísimos porque, ¿por qué? Porque ellos, según la posición en la cual uno coloque el objeto, me dan diferentes tipos de imágenes. No tengo una simulación acá súper poderosa que les quiero mostrar. Hoy es toda hermosa. Uno puede poner un pencil, un pingüino, miren qué bonito, sí, ok, el pingüino, solo que no lo puedo mover sobre el eje principal, entonces acá me confunde por los bordes del espejo y todas esas vueltas. Entonces es mejor colocar una flechita. Listo. Entonces, esto es algo así como lo que estamos haciendo. En nuestro problema, nuestra flechita nos está dando así. Bueno, no importa que el sistema de referencia esté volteado, usted tiene que aprender a manejar ese sistema de referencia, ¿cierto? Véanlo acá. El objeto está detrás del centro de curvatura y miren cómo quedó la imagen. Entonces, usted se viene para este problema. Si al objeto usted lo mueve detrás del centro de curvatura, uno aquí en el problema sabe que dónde está el centro de curvatura porque el punto amarillo es la distancia focal. Listo. Entonces, como esta es la distancia focal, uno se puede mover mucho allá de la distancia focal. Vean. Y puede jugar con las alturas, esto es una cosa hermosa. Entonces, si uno está detrás del foco, ven cómo queda la flechita, listo. Y si uno se va acercando, 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 hay un punto en el que el objeto y la imagen coinciden. Este es súper poderoso porque lo usan mucho para magia.
en la magia colocan focos, entonces acá ponen unos focos pues y le dicen a usted que el foco está en tal lugar y usted va y lo toca y resulta que sucede que no, era mentira, que usted estaba viendo era la imagen. Esto es súper poderoso para engañar a la gente. Y si usted se corre, entonces habíamos empezado de esta forma, detrás del centro de curvatura, y si usted se va acercando, acercando y pasa al centro de curvatura, miren lo que le pasa a la imagen. Listo, miren acá, miren acá, miren acá. Se volteó, ¿sí o qué? Ya, se fue para el otro lado. Todo es el lado positivo por donde llega la luz. Y cuando menos piensa, chan, se voltea y se va para el lado negativo. Entonces este problema es súper poderoso porque le da cualquier imagen, una imagen real, una imagen virtual, una imagen que ni siquiera existe, unas cosas súper bacanísimas, bacanísimas. Listo. Entonces de este, yo hice trazado de rayos principales. A usted le va a quedar como tarea coger este ejemplo que yo tengo acá y hacer el trazado de rayos principales para todas estas situaciones, la A, la B, la C y la D. Listo, entonces es un espejo cóncavo, ya saben que es un espejo cóncavo, que quiere decir que del mismo lado en donde se encuentra el centro de curvatura, de ese mismo lado usted localiza el objeto para que la luz esté del mismo lado del radio. Listo. Entonces dice, vean, el espejo tiene un radio de 20 centímetros. Ellos siempre lo dan en valor absoluto para que usted, según el lado por donde llega la luz, sepa si es positivo o si es negativo. Entonces acá sería positivo. Y dice que trace los rayitos principales colocando el P en 30 centímetros, 20 centímetros, 10 centímetros y 5 centímetros. Entonces usted le va a quedar esa tarea A, B, C y D. De hecho puede deschulear el A porque el A lo acabamos de hacer. El radio es de 20 centímetros, el radio es de 20 centímetros. Listo, inventemos que estos son 20 centímetros. Y como digamos que P está a 30 centímetros, más lejos de 20 centímetros. Entonces, esta sería la solución para el literal A. ¿Sí o qué? Usted ya sabe que la imagen es real, que está derecha, perdón, que está invertida y que está más pequeña, ¿cierto? Entonces, a usted le faltaría hacer el B, el C y el D. Lo va a hacer súper juicioso para que practique rayos principales. Y yo voy a hacer el D en la clase pasada. Quedó la duda del espejo convexo, entonces yo voy a hacer el de Santa. El de Santa, que es el que les mostré cuando vimos la presentación del espejo convexo. Entonces yo voy a hacer el de Santa para hacer rayos principales. Listo. Entonces, lo primero es dibujar un espejo que sea convexo. Primer paso, uno ubica en su dibujito el sistema de referencia en donde usted va a trazar rayos principales, este eje que yo lo voy a llamar eje principal. Y lo segundo es que usted tiene que colocar el sistema óptico que va a procesar, ¿cierto? Yo voy a procesar una bola de Navidad, ¿cierto? Yo no voy a procesar legalmente una bola de Navidad, ay, sino que voy a procesar la mitad de ellas, y que entonces uno coge de esta señorita la mitad para pues tener espacio ahí para los rayitos principales. Déjenme que es que esto no se quiere dejar subrayar. La voy a poner aquí como que esta cosita que esta bolita que hay ahí. Le voy a borrar a la bola la mitad, pues para que no me estorbe en este pedazo del dibujo, que no se vea tan feo, algo así como este. Entonces ahí tengo mi adorno navideño. Entonces dice, va, tin, 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 negro. Para saber si se ha ensuciado Diogene Santa Claus, él va a ver su reflejito en un adorno plateado, vean que lo dice, es plateado, voy a analizar reflexión, que tiene 0.75 metros de distancia, ¿cierto? ¿De distancia de qué? Que está a 0.75 metros de distancia. Entonces, este es el adorno plateado. Yo todo lo mido desde el vértice y voy a localizar a Santa a una distancia de 0.75 metros. Entonces, Santa es el objeto. ¿Listo? Esto no va a quedar a escala porque si lo hago a escala, el dibujo me queda súper horrible. Entonces, aquí la distancia objeto la voy a colocar a 0.75 metros. Listo, de hecho eso en metros nos va a quedar, no se alcanzan a imaginar, horrible de chiquito. Listo, piénselo como en el film. Bueno, el diámetro del adorno es de 7.2 centímetros, por eso es que les digo que nos va a quedar horrible, ¿sí o qué? 7.2 centímetros es el
diámetro. Entonces, si cojo 7.2 centímetros y lo divido por 2, el radio en valor absoluto me da de 3.6 centímetros. Entonces, esto es súper chiquito y esto es súper grande. Una cosa está en centímetros y la otra está en metros. Por eso a Santa la coloqué como todo exagerado y lejos por allá. Y dicen que las obras de referencia más conocidas indican que este elfo tiene una estatura estimada de 1.6 metros. Entonces vean tan bacano, ¿cierto? Dice, va, en su dibujo haga una flecha exagerada. Pongan que esta es una flecha exagerada, ¿listo? Entonces este elfo tiene una altura HP. HP es conocido. Estos son como mis datos conocidos. De 1.6 metros. Entonces esto está como muy maluco y para que no vayamos a enredar esta vuelta, coloquemos esta variable de una vez en metros para que no la vayamos a embarrar y mezclemos ahorita metros con centímetros. Listo. Entonces dice, bueno, ya usted tiene que hallar todo. Entonces, ¿qué es? Ubique rayos principales, ubique imagen, distancia objeto, distancia imagen, altura objeto, altura imagen. Muéstreme rayitos principales, determine si la imagen es real, virtual, derecha o invertida y hágalo todo con ecuación matemática para sustentarlo y gráficamente. Listo. Vamos a hacerlo primero matemáticamente. La ecuación de Descartes es 2 sobre R o la ecuación de espejos es 2 sobre R, 1 sobre P más 1 sobre Q. Listo. Voy a meter el radio de curvatura de mi sistema porque yo sé que el P es de 0.75. Entonces quito P y meto 0.75. Listo. Ya todo me va a quedar en metros y me hace falta meter el R. O uno puede despejar toda esta vuelta y meter el R. ¿Cómo lo quieran hacer? El caso es que aquí viene el detalle súper importante que no se les puede olvidar siempre. Cuando usted establece el dibujo y el sistema de referencia, acuérdense que por el vértice se define unos cuadrantes. Desde el objeto sale luz y luz decide cuál es el cuadrante positivo. Entonces, luz dice que este es el cuadrante positivo, entonces que todo esto que está acá en este segundo lado es el cuadrante negativo. Entonces, fíjense en lo que pasa con el centro de curvatura y por lo tanto su radio asociado. Vean que su radio se vuelve negativo y usted es el único que sabe eso cuando lo coloque matemáticamente. Entonces, cuando lo coloque matemáticamente, mire que en el ejercicio o en el enunciado no le dicen, hey, el radio es negativo, nada, usted es el que tiene que saberlo. Entonces, yo aquí tengo que colocar mi radio negativo y hacer el cálculo. Listo. Entonces, ahí voy a colocar ese valor todo chiquito, menos 0.036 y me voy a despejar la Q, ¿sí o no? Entonces esto sería 2 es igual, no, 2 sobre menos 0.036 menos 1 sobre 0.75 es igual a 1 sobre Q. Hago la resta de esta fracción y luego invierto. Entonces sería 2 dividido menos 0.036, táquete, ¿sí o qué? Y eso menos 1 dividido 0.75, táquete. Todo eso me da 1 sobre Q y le hago a mi calculadora a la menos 1, táquete. Entonces a la menos 1 la calculadora me está diciendo que, bueno, lo primero es que obvio, esto es negativo y esto es negativo, esto es una suma negativa, ¿cierto? Esto me vale una cosa negativa y esa cosa negativa me da menos 0.100, esto es lo maluco de trabajar en metros, 175 metros. Esto me da el Q. Lo más importante es que me da el pastel de dónde queda localizándose. Queda en el lado negativo. Entonces usted ahorita tiene que hacer que sus rayitos principales se crucen, perdón, en el ladito negativo. Listo, lo tengo. Vamos a calcular todo de una, pues para poder dejarlo como todo ahí clarito. Tengo la imagen, la distancia de imagen, perdón, la voy a subir para acá. Y me va a calcular el M. Entonces yo sé que el M me da HQ sobre HP. Esa es la definición de M. Entonces sería menos Q, pero Q ya está negativo, entonces menos por menos más. El valor que me dio la calculadora dividido P. Acuérdense, estoy aplicando esta vuelta. M es igual a menos Q sobre P. El Q trae un signo negativo, con el signo negativo de la ecuación, el aumento me va a quedar positivo. Listo, menos por menos más.
Es ese valor dividido el P, no encuentro el P, 0.75, tráquete. La calculadora dice que esto es 0.023. Ay, no, vamos a escribirlo con 4. Así. El aumento no tiene dimensiones porque es distancia sobre distancia. Esto no parece, pero aquí hay un signo adelante negativo de la definición. Listo. Es adimensional, porque ya de aquí cuando usted se despeja el HQ, entonces ahí le dice que esto es 0.0234, ay mira, 234, HP. Así, ¿cierto? Que esto es tantas veces esto, entonces HP es el que le establece las dimensiones. En nuestro problema ya tendríamos que coger esta vaina y multiplicarla por la altura de Santa, que es 1.6 metros, ¿sí o qué? Esa es la que le da como la unidad. Entonces esto es 0.0375 metros. Voy a repetirlo, 0.0234 por 1.6. 0.0, así, bueno, aquí ya cuando uno corta, el 5 se convierte en 4, pero pues ahí no importa. 4. Entonces ya lo tengo todo. Miren que ahí está la información. Todavía no sé si es real o virtual, pero yo ya lo sé porque ya sé dónde queda localizada la vuelta. La luz que estoy analizando es reflexión y la imagen no queda en donde la luz se refleja. Entonces, como la imagen no queda donde la luz se refleja, va a ser virtual. Porque si hubiera quedado del mismo lado de la luz que estoy analizando, sería real, pero así no va a pasar. El aumento me dio positivo, entonces, ¿qué es este numerito que hay acá? Este numerito es la definición del aumento. Entonces, como el aumento me dio positivo, la imagen es derecha. Y como esta vaina, si usted la compara con el 1.6 metros, que es la altura de Santa, es más pequeña, se reduce. Entonces, ahora nos faltan los rayos principales. ¿Listo? Vamos. Vamos a hacer la vuelta con los focos. Ay, sí, vamos a hacer la vuelta con los focos, ¿cierto? Entonces aquí, bueno, no quedó muy bueno porque voy a moverlo, vamos a ver si me deja moverlo. Ahí, chiquito. Voy a ponerlo 2 y 2, a ver si de pronto me da. 2 y 2. 2 y 2 quiere decir que supuestamente en este dibujo hay 4 rayas hasta el vértice, desde el centro hasta el vértice. Entonces se supone que el foco tiene que estar localizado a la mitad, aquí a la mitad. O sea que ese es el foco para mi dibujo de rayos principales. Listo. Va a pintar el rayo azul. Llega paralelo, busca el foco. Llega paralelo, busca el foco. Pero en el nuevo sistema de referencia, ¿cierto? Desde el objeto, llega paralelo, toca el espejo. Y cuando toque el espejo, este berraco sale a buscar el foco. Listo. Entonces vean lo que voy a hacer. Este sería como el rayo legal que uno tiene que pintar. Pero lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Legalmente, detrás del espejo no hay luz. Entonces, como no hay luz, yo esta flecha, ay carambola, la tengo que sacar reflejada, ¿cierto? Esta que sale a buscar el foco legalmente, cuando ese rayo de luz pega en el espejo, se refleja. Entonces, se reflejaría así, en esta dirección. Y lo que hay atrás que tocó el foco legalmente es una proyección, una prolongacióncita de la dirección del rayo reflejado, ¿cierto? Entonces aquí atrás, esto lo voy a usar, como decía mi profesor de euclidiano, como una construcción del dibujo para poder determinar la imagen. Pero la dirección legal en la que la luz se refleja es esta. Entonces, este es el rayo de luz que incide y cuando se refleja, toca como sea, pero lo toca el foco. Entonces, ese es el reflejado azul. ¿Listo? Vean los dos dibujos arriba y abajo para que vean cómo son de diferentes. Y vamos a pintar el otro verde. El otro verde es desde la cabeza, vean lo que dice este verde, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Desde P, mándelo a tocar F y luego póngalo a salir paralelo. Listo. Recuerda esos 3 pasos para pintar el rayo verde. Desde la cabeza, mándelo para el foco. Y cuando toque o el punto en el que toque el sistema óptico es el punto que sale paralelo. Listo. Este rayo a veces es súper complicado.
El que busca la formación de la imagen, que da el punto exacto en donde queda la imagen, es el que sale paralelo. El que sale paralelo es el que da la formación de la imagen. ¿Listo? Entonces, en este dibujo, este pedacito que hay acá atrás no me sirve para nada. En este dibujo sí no me sirve para nada. Por eso lo voy a borrar. ¿Listo? Porque el que a mí me va a dar la formación de la imagen es el que sale paralelo. Entonces a mí este rayo me sirve para la siguiente. Cuando yo lo mando a tocar el foco, legalmente lo que busco es el punto en el cual toca el espejo, esta X que tengo acá chiquitica. Y desde ese punto es desde donde yo debo tirar mi rayo de luz a que salga paralelo. Entonces, desde ese punto lo pongo a que salga o que se refleje en el espejo paralelo. ¿Listo? Esta es la dirección del rayo de luz reflejado. Ese es el que me dice el punto donde queda localizada la imagen. Entonces yo aquí me lo pillo, este reflejado y este reflejado no se cruzan, entonces tengo que coger mi reflejado que sale paralelo y lo tengo que jalar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que se cruce con el otro que tengo ahí proyectadito, ¿cierto? Entonces hago que se crucen legalmente acá atrás del rayo que sale paralelo. No hay luz verdadera, pero el que sale paralelo es el que da la formación de imagen. Entonces, legalmente, en ese puntito que hay acá, queda la flechita del Santica que estamos analizando. Por eso Santa se alcanza a ver en un adorno plateado tan chiquito, porque la imagen es súper reducida, ¿cierto? Uno por eso se ve en los espejos de los supermercados o en los retrovisores de la moto o del carro. Uno ve los camionzotes y los ve así todos chiquiticos, ¿y qué? Porque las imágenes se reducen. Miren que queda de 0.0234 veces HP. Listo. Estos serían esos dos rayos principales medio canzones. Voy a trazar los súper fáciles. Los súper fáciles son el del centro de curvatura. Entonces usted simplemente desde la cabeza pone un rayo de luz a que toque todo el centro de curvatura, ¿cierto? Pero usted se percata de una lo que pasa. El de una toca el puntico porque el de una pasa por la imagen. Pero después del espejo o aquí atrás del espejo, legalmente esta es una proyeccioncita de ese rayito de luz, porque ese rayito de luz incide, ¿cierto? Toca el espejo y se refleja por ahí mismito. Listo, entonces vean que todos los reflejados, cuando salen del espejo, salen divergentes. Entonces la señorita imagen que se forma aquí atrásito, que ahora sí la voy a colocar, ella, que es Q, queda súper chiquitica con una altura reducida, derecha en la misma dirección de la flecha, o sea, para arriba, eso quiere decir derecha, listo. Y ella es virtual, listo. Entonces, características de Santa, es virtual, por eso usted nunca lo ve en las navidades, no, mentira, es virtual, la imagen es reducida y la imagen es derecha. Todo eso tiene la justificación. ¿Por qué se reduce? Porque el aumento es menor que 1, ¿cierto? Es que mayor, menor que 1. Oh, usted lo encontró, 0.0234. ¿Por qué es derecha? Porque el aumento es positivo. ¿Y por qué es virtual? Porque los rayos de luz salen divergentes del espejo. Listo. Todas esas son las características que uno espera encontrar en los espejos retrovisores, en los espejos convexos o en la cuchara cuando uno se ve del lado contrario donde se toma la sopa, ¿cierto? Este de acá, el ejemplo A, sería como el que les mostré en la primera clase de la niña viéndose del lado por donde uno se toma la sopa o se come el arroz. Mire que se ve invertida. Si usted pone acá, en vez de una flecha, una niña paradita, entonces acá estaría ella invertida viéndose en esa cuchara. Ahí sería con, ¿cierto? Y este de acá sería el ejemplo del espejo convexo. Entonces, hay muchos problemitas de espejos convexos que usted va a ir a realizar así como bien juicioso. Acá, por ejemplo, en esta simulación, ¿en dónde está? Convexo, está acá, ¿cierto? Y usted se puede mover delante del foco, se pega, se pega, se pega,
más grande, se aleja, se aleja, se aleja, se aleja, se aleja, se aleja. Vean, esto tan bacano. Ay, pero es que se empieza a volver tan chiquita, tan chiquita, tan chiquita. Vean. Entonces el super camión que está ahí persiguiéndolo usted todo macabramente en la moto, véanlo, véanlo, véanlo. Y siempre se ve súper chiquito, súper chiquito. Listo. Y hay muchos rayos. A ver si yo veo, está el del foco. A ver si están los principales. No está el del foco. Qué raro esta cosa. Bueno, aquí hay mucho, ¿cierto? Vean, aquí hay mucho. Son demasiados los rayos que uno puede tirar en un trazado de rayos. No, no, no es el rayo. Al final, obvio, es cierto. Principal, marginal. No sé la diferencia entre marginal y principal. Bueno, el caso es que miren que acá se establece súper bonito todo el sistema coordenado del que estamos nosotros hablando. Ah, si usted tiene que tener mucho cuidado, porque si usted se va a ir, por ejemplo, a estudiar cuál es el libro del CIARS, que es el que a mí me gusta porque hay muchas figuritas. Ese ejemplo que les mostré, de hecho, lo cogí de ahí ya para que usted practique. Si usted se va a ese libro tiene dibujos, pero bacanísimos, en donde muestra el trazado de rayos principales. El problema es que la ecuación de ellos es diferente, con un signo diferente, porque acá porque acá se establece qué cosa, otro signo. Yo digo, vea, como del objeto sale luz, la luz indica en esta, la raya aquí grandota, ¿cierto? Indica aquí en este cuadrante que esto es positivo y que esto es negativo. Entonces, todo lo que queda para acá tiene distancias positivas y todo lo que queda para acá tiene distancias negativas. Listo. En cambio, allá en el libro la notación es diferente. Entonces, usted primero tiene que ver cómo es la anotación y luego hacerlo matemáticamente con lo que yo le enseñé para que encuentre que va a ser lo mismo. La anotación solamente pues es como lo que es diferente. Y en este dibujito también uno podía haber hecho el trazadito de rayos principales con la carita, no, con la carita no, no hay carita, con el espejo plano. Vean, en el espejo plano siempre hay mismo tamaño y misma distancia. Listo. Acá, ay, mira, uno puede jugar con el diámetro de la lente, pues, pero aquí es plana, entonces ahí que pongamos la más grande, claro. Y pongamos la flecha más pequeña que no se salga del espejo, así, ¿cierto? Como normalmente no se ve, no se sale del espejo. Y acá dices que, mira, puede poner, qué poder. Dice si es real, si es virtual, sí o no, todo. Segundo punto. Ay, ponen un segundo objeto. Está muy divertido. Y hay reglas para medir alturas, distancias. Qué poder. ¿Y esto qué es? No, yo nunca había estado con eso. Listo, aquí uno puede hacer muchas cosas, ¿sí o no? Yo no sé qué significa esto. Entonces ahí tienen para que se entretengan un montón de ratos, digo que tienen este problemita para que estudien súper juiciosos la información de la imagen a la reflexión y se coloquen bien juiciosos a estudiar ya todos los que hayan en el librito, ¿listo? Entonces hasta ahí sería el tema de la reflexión y voy a definir la transmisión para que en la próxima clase nos concentremos pues como en ejemplitos y el pedacito de teoría que nos haga falta, ¿listo? Entonces vamos a la transmisión. A ver, ¿dónde está la transmisión? Acá. No, reflexión, no, ya lo vimos. Esta transmisión. Entonces, ¿qué es la transmisión? Es, por ejemplo, cuando usted ve un pececito, ¿sí? Ok. Por ejemplo, cuando usted ve un pececito, vamos a hacer el ejemplo sencillo. Suponga que está el estanque, acá es la pecera, y que en esa pecera está metido un señor pez. Entonces, acá está la pecera, esta va a ser la interfaz, y va a ser que esa interfaz está entre el aire y el agua. ¿Listo? Y voy a colocar por aquí en mi normal el problema. Lo hice así a este ladito, pues porque acá el dibujo es muy bonito, pero el agua es así como con sus onditas y el niño no está mirando el pez directamente desde arriba, sino que lo ve con una cierta inclinación. Entonces yo voy a colocar al niño a que lo vea exactamente por toda la normal, para que le llegue la luz directamente desde arriba, ¿cierto? Para que desde arriba, para que arriba más bien le llegue directamente la luz desde el pez.
Entonces, ¿qué sé? Yo ya sé que la luz no va a viajar derecha porque él me dice que aquí hay un N1 seno de teta I igual a N2 seno de teta T. Entonces, ¿por qué la luz no viaja derecha? Porque se transmite cuando hay índices de refracción diferentes, porque la luz se transmite con una desviación con respecto a la normal. Entonces, por eso yo sé que la luz no sigue derecha, se quiebra y que por lo tanto las imágenes que yo veo, esto es lo que yo veo, no son la posición real en la que el pez se encontraba, ¿cierto? Entonces, generalmente cuando uno observa cosas en medios, bueno, objetos en medios con índices de refracción, uno los ve en algo que se conoce como una posición aparente. Es como lo que pasa cuando uno está nadando en la piscina, ¿sí o qué? Usted nada en la piscina y siente que no llega al muro, abre los ojos y ve el muro súper lejos y ta, se estrella, ¿cierto? ¿Y por qué se estrella? Porque uno creía que el muro estaba muy lejos, pero legalmente ya usted ahí estaba pegado porque como había agua, entonces usted lo estaba viendo en una posición aparente, no la que legalmente estaba, ¿sí o no? Entonces eso es lo que da la formación de imágenes a la refracción. Entonces voy a estudiar refracción en la aproximación paraxial. Lo mismo, vamos a encontrar tres ecuaciones, la de distancias, la de focos y la de aumento. En la aproximación paraxial, N1 queda igual, pero seno de teta i se convierte en teta i porque los ángulos son chiquitos y seno de teta t se convierte en teta t porque los ángulos son súper chiquitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este problema? Vamos a hacer refracción. Vamos a suponer que yo tengo una superficie refringente donde la luz hace esto. Se refringe, quiere decir que se refracta, uy, se quiebra, sí o qué, con respecto a una dirección normal de incidencia. Entonces yo voy a coger esta superficie que va a ser como la superficie esférica que voy a procesar, la voy a colocar aquí bien pegadita y acuérdense de lo mismo, sí o qué, vean, esto es una bolita. Pero si yo esta bolita hago que el radio de curvatura le crezca, 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 ella se empieza a volver casi como que plana, ¿sí o no? Control Z. Entonces, por eso uno analiza una superficie esférica, porque de la superficie esférica usted lo puede generalizar a una superficie plana. Por eso uno usa siempre una superficie esférica. ¿Listo? Ya supongan, esta es mi superficie esférica y para que la luz se quiebre con un ángulo teta t, tengo que tener índices de refracción. Tengo que tener índices de refracción diferentes. Listo. Entonces lo primero es que voy a decir que en mi problema yo tengo luz que está viajando desde un medio 1 hacia un medio 2. Entonces aquí voy a hacer como un medio dibujito de como si tuviéramos, por ejemplo, una pecera. Entonces en esta pecera voy a colocar a un objeto. Puede ser que yo ponga el objeto dentro de la pecera o pues afuera, no sé, donde sea, ¿cierto? Entonces yo voy a decir, mire, va, voy a suponer que desde aquí afuera viaja la luz. Entonces que esto es un N1 y que aquí adentro se transmite. Entonces que esto es un N2. Entonces voy a analizar transmisión. Ojo que me fui de espejos hace rato y que estoy analizando transmisión. En la superficie que voy a analizar, este es el eje principal y recuerden la otra cosa súper importante, por todo el vértice usted traza su rayita punteada para definir cuadrantes positivos, cuadrantes negativos en su sistema de referencia. Entonces este es el vértice. Listo. También vamos a poner centro de curvatura, por eso la vamos a cuadrar ahorita. Empezamos con un punto y ahorita procesamos la flechita. Arrancamos con el punto. Pongo mi P y ahorita pongo distancia. Hago lo que Snell me dice. ¿Sí o qué? ¿Qué me dice Snell? Ey, sacate un rayito de luz y coloca a ese rayito de luz a que incida sobre la superficie que estás procesando. Lo voy a poner acá arriba, por ejemplo. Listo. Entonces miren lo que va a pasar. Tengo una superficie así como esférica. Tengo un punto de incidencia, en ese punto de incidencia le tengo la normal. Acuérdense que desde el centro de curvatura debo extender la normal que es perpendicular a esa tangente. Y voy a bajar así por toda la normal
Ah, no, ese no es no lo estoy sacando desde el centro de curvatura, qué tortilla, no, entonces esta es mentira, no es el centro de curvatura. Entonces ese simplemente es un rayo de luz que viene del objeto desde cualquier punto, este es cualquier punto, viene desde el objeto. Tracé la normal a ese punto de tangencia, ¿cierto? A ese punto de incidencia, entonces este ángulo de acá es teta i, entonces yo quiero reconocer eso en mi dibujo. Tengo la superficie esférica. Voy a hacer que la luz toque en este punto. Ahí trazo una interfaz. Y luego de trazar la interfaz, tengo que trazar la normal. ¿Sí o qué? Entonces voy a trazar desde el centro de curvatura la normal. Una línea que lo atraviese así, perpendicular. Ay, casi que quedó, ¿sí o qué? Entonces hasta acá. Esta raya representa para nosotros el centro de curvatura. O sea que a esa interfaz de ahí arriba, ese centro de curvatura es la normal. Entonces esta la voy a poner punteadita para representar en ese punto de incidencia la normal y poder decir que ese ángulo rojo es mi ángulo teta sub i. Listo. Bien. Y estoy analizando reflexión, entonces aquí la luz incide y pliquiti se refleja con un ángulo teta r. Entonces voy a hacer el pliquiti, el que se refleje con un ángulo teta r. Desde acá lo pongo a reflejarse con un ángulo teta r. Listo, me perdona que no quedó bien pegado a ese punto de incidencia, pero pues hay más o menos. Acuérdense que teta i y teta r son iguales, pero yo voy a dejar este ángulo llamado teta r. ¿Listo? Entonces ahora miren lo que va a pasar, es como la parte importante de este dibujo. Como yo estoy ¡qué torta! Como yo estoy analizando transmisión, no me interesa teta r, me interesa teta t. Entonces esto es medio 1, primer y segundo cuadrante, y esto de acá es medio 2, entonces este sería el tercer cuadrante. Se supone que allá en el tercer cuadrante yo debo dibujar mi rayo de luz transmitido formando con la normal un ángulo teta t. ¿Listo? Entonces ahí atrás, en la pecera o en ese vidrio, en ese medio diferente, voy a dibujar con respecto a la normal un rayito de luz teta t. Este rayo es el verde que se transmite y este angulito es teta t. Listo. Y voy a dibujar el otro rayo de luz de incidencia normal. El de incidencia normal, ahora sí, es el que se va por todo este eje, baja, 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 golpea el vértice. Entonces, este rojo que dibujé de primeras es el incidente de incidencia oblicua. Y este otro rojo que acabo de dibujar es el de incidencia normal, porque estoy dibujando algo así como esto. Tengo el vértice que me establece la interfaz. Y ahí sí, estoy definiendo por acá un rayo de luz incidente, pero como ahora estoy analizando transmitido, el transmitido vive acá abajo en el otro medio, viajando así paralelo a toda la normal, por toda la normal. Entonces, en el vértice, el transmitido ahora se va así. Entonces ya es muy loco y todo, pero simplemente el título dice qué rayos de luz analizo. Si yo analizo espejo donde las cosas, donde la luz se refleja, analizo rayos de luz que viven en el segundo cuadrante, ahí, los que se reflejan. Pero como yo estoy analizando transmitido, tengo que ver este transmitido y este transmitido que, dónde se cruzan porque donde se cruzan dan la imagen a la transmisión. Entonces, miren, en el dibujo en esta dirección, estos dos rayos transmitidos nunca se van a cruzar porque uno se va para arriba y el otro se va viajando así por todo el eje, ¿cierto? Estos dos transmitidos no se cruzan. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Coger este transmitido y jalarlo para atrás. Entonces, este jaladito verde es una prolongación del rayo que se transmite. En esta dirección va luz real, va luz verdadera. En cambio, en esta dirección no hay luz.
hay una proyección de un rayo, pero legalmente no hay luz transmitida. Hay luz incidente, pero como yo estoy analizando es la transmitida, estas líneas verdecitas punteadas van a indicar que no hay luz transmitida legalmente, es una prolongación. Entonces cojo, jalo, 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 jalo verde y la voy a dejar hasta acá, porque esa verde se supone que se tiene que cruzar con este otro verde de acá arriba. Entonces usted este verde lo tiene que jalar, 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 jalar hasta donde se cruce. Entonces yo voy a coger este verde que se transmitió acá arriba con un ángulo teta T y lo voy a jalar en la dirección contraria. Lo jalo para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, hasta que se cruce con el verdecito que me traje. Listo, mire, se está cruzando en este punto de acá. Aquí queda localizada mi imagen y esta imagen la voy a llamar una imagen a la transmisión porque se forma por rayos de luz que se transmiten. Listo. Antes de borrar la línea verde sólida debe ser punteada porque aquí no hay luz, ¿cierto? Aquí no hay luz verde, no hay luz transmitida. Entonces, como no hay luz transmitida, yo debo borrar ese rayito y ponerlo punteadito porque así yo distingo si hay luz o no hay luz. Y yo ya sé, mire, los rayos de verdes transmitidos se separan, salen divergentes. Entonces, en este ejemplo, esta imagen que se forma es virtual y está localizada del lado contrario de la luz que estoy analizando. La luz que estoy analizando, la transmitida. Entonces, como la imagen queda contraria a la dirección de la transmisión, ella es virtual. Listo. Lo que quería hacer era la línea de mi dibujo negra punteada es la normal. Y este es el rayo transmitido que se fue formando un ángulo teta T y este que hay atrás es este que yo jalé, ¿cierto? Que ahorita lo voy a poner también punteado. Solo que antes de ponerlo punteado, yo quiero que usted note que en este punto de incidencia con esta línea, que es la normal extendida por el centro de curvatura, yo quiero que note que esos dos ángulos, este y este, son opuestos por el vértice. Entonces, por esa razón es que este ángulo de acá también se llama teta T, porque es opuesto por el vértice al de arriba. ¿Listo? Pero antes de eso, pues quería como hacerlo para puntear el rayo. Lo voy a puntear porque recuerden que aquí atrás no hay luz transmitida, solo hay luz incidente, no hay luz transmitida. ¿Listo? Listo el dibujo, está muy chulo. Quito todo esto de esta explicación tan berraca. Tengo mis rayos de luz que inciden, tengo mis rayos de luz que se transmiten, entonces tengo ángulos para poder encontrar la ecuación de Descartes. ¿Qué me hace falta? Ecuaciones. Entonces tengo que construir unas ecuaciones matemáticas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner distancias. Entonces, ¿cómo sería? Desde el vértice hasta el P, distancia o definición de distancia, objeto, ¿cierto? P minúscula. Desde el vértice hasta ese punto verde donde quedó localizada mi imagen, distancia Q imagen. Y desde el vértice hasta el centro de curvatura, yo tengo un radio de curvatura. Entonces, esta distancia hasta C sería R minúscula. En mis dibujos se me forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? Hasta este punto grandote de acá, pero como yo estoy trabajando en la aproximación paraxial, siempre buscamos ángulos chiquitos de forma tal de que esta distancia delta sea muy cercana a cero, ¿sí o no? Para que, por ejemplo, si yo defino este ángulo alfa 1 y a alfa 1 le calculo la tangente de alfa 1, la tangente de alfa 1 sería el cateto opuesto, ¿cierto? Entonces ahí yo me concentraría en este triángulo amarillo grandote. Entonces en este triángulo amarillo grandote voy a definir el cateto opuesto para todos los triángulos rectángulos que se forman un H. Entonces la tangente de alfa 1 sería H sobre la distancia amarilla, que es la distancia que hay desde P hasta ese punto, pero sería lo mismo que coger toda la distancia desde el objeto hasta el vértice, es decir, la distancia objeto, y quitarle deltica.
Entonces simplemente en la aproximación paraxial, como esta vaina vale 0, la tangente de alfa 1 es h sobre p. Y como de una vez estoy trabajando en la aproximación paraxial, uno se calcula las tangentes, pero ahorita desaparecen las tangentes y dice que si la quito, que las tangentes y los ángulos son iguales. Listo. Vamos a calcularnos las tangentes primero y luego desaparecemos y convertimos esto en ángulos. Ahora voy a calcularme la tangente de alfa 2. ¿Qué sería para mí alfa 2? Alfa 2 sería el siguiente ángulo. Entonces vamos a llamar a este ángulo alfa 2. Entonces la tangente de alfa 2 en ese triángulo verdecito sería el cateto opuesto, ¿cierto? En este triángulo rectángulo el cateto opuesto sigue siendo h, pero el cateto ahora adyacente es desde Q hasta el vértice, ¿cierto? Y desde Q hasta el vértice es la distancia a imagen quitándole deltica. Entonces mando otra vez a deltica para 0, ¿cierto? Listo, la tangente de alfa 2. Me hace falta una distancia. Estoy hallando relaciones entre las distancias. Distancia objeto, distancia imagen y me hace falta el radio de curvatura. Entonces me va a calcular la tangente de beta, así que voy a decir que este es el ángulo beta y beta en el triángulo moradito va a estar definido por el cateto opuesto, que es H, y el cateto adyacente, que es A desde C hasta el vértice, un radio menos delta, delta lo mando para 0 y lista mis funciones tangentes. Como a mí me interesa es no la tangente, sino los ángulos en la aproximación paraxial, quito de todas partes tan y dejo dejo alfa 1, alfa 2 y beta. Listo, entonces, ¿qué necesito? En este dibujo necesito determinar relación entre los ángulos en triángulos. Ah, esto es súper fácil porque me volví un experto sumando ángulos internos. Voy a coger este triángulo amarillo, taquete. En el triángulo amarillo, todos los ángulos deben sumar 180. Entonces, ¿quién debe sumar 180? Vamos a empezar, el de arriba. O que estoy en el triángulo rojo del ángulo grande teta i. Entonces, deben sumar 180 teta i más el ángulo en P, que es alfa 1, más todo este señor. Pero eso es súper fácil, porque usted tiene un eje derecho, o sea, un ángulo de 180, y acá tiene una colita con un ángulo en beta. Entonces todo este ángulo de acá es 180 y usted le tiene que quitar ese beta, ¿sí o qué? Coge esta ecuación, este beta que está restando, tráigaselo para acá a sumar. Entonces deje todo lo otro igual, teta i, alfa 1 más 180. Y este 180 que está de este lado positivo, me lo voy a traer para este lado a restar. Entonces me queda 180 menos 180, se cancelan. Entonces me queda una ecuación para beta. Voy a traerme esa ecuación para beta aquí. Beta es igual a teta i más alfa 1. Voy a dejar esa ecuación ahí. Voy a sacar una segunda ecuación para beta. Yo necesito dos ecuaciones por lo menos, listo. Entonces la segunda ecuación para beta va a ser en el triangulito más chiquito, que es este, taquete. Entonces en ese triangulito más chiquito, yo me doy cuenta que ahora los angulitos son quienes suman 180, eta t, que es el verde, más alfa 2, más otra vez todo ese grandote que yo ya sé que es 180 menos beta, y me despejo beta, ¿cierto? Entonces acá beta sería igual a teta t más alfa 2, dejo este 180, me traigo este 180 otra vez a restar, taquete cancelo y me lo traigo y lo pongo aquí al lado de este señorito. Beta es igual a teta t más alfa 2. Es como una ecuación súper parecida o estoy haciendo exactamente lo mismo que hice en la clase de espejos. En la clase de espejos hice todo esto para determinar una línea aquí y una ecuación para la ecuación de las distancias. De la ecuación de las distancias sale la ecuación de los focos y luego uno calcula con construcción geométrica la definición de la magnificación. Solo que en este problema, cuando teníamos el otro problema, ese problema era súper fácil porque como nosotros teníamos acá en los espejitos una ecuación con teta i y teta r, al sumarla, esas dos teta i y teta r se podían cancelar.
pero ya aquí me jodí porque no tengo teta i, teta r, sino teta i, teta t. Pero mentiras que no, no me jodí, porque miren lo que me dice Snell, véalo acá tan fácil. Dice, estás trabajando en la aproximación paraxial. Acordate que n1 por teta i es igual a n2 teta t. Listo. Entonces yo aquí tengo el teta t, me hace falta el n2. Y aquí arriba yo tengo el teta i, me hace falta el n1. Entonces yo voy a coger y voy a hacer que estas dos ecuaciones, una tenga n1, la otra tenga n2, porque si yo junto estas dos señoritas en un lado, va a ser igual a 0. Por ejemplo, vamos a juntarla así. Yo voy a decir que N1 teta I menos N2 teta T, pasé lo azul para este lado, es igual a 0, ¿cierto? Se pueden cancelar. Entonces yo quiero buscar ese 0 en esta ecuación matemática. Pongo de N1 acá, si lo pongo ahí, lo pongo acá, lo pongo acá. Toda la ecuación por N1 y toda la ecuación por N2. Tráquete. Luego, ahí sí, la resto. Y la resto para que se me cancelen estos dos señoritos. Entonces, ¿cómo me queda? N1 beta menos N2 beta. Voy a sacar de una vez esa ecuación beta como factor común. Entonces, simplemente me queda N1 menos N2 factor de beta. Listo. Y de acá arriba me va a quedar N1 alfa 1 menos N2 alfa 2. Y como ahí arribita tengo el pastel de las betas, las alfas, simplemente arranco. ¿Cómo sería esto? N1 menos N2 por beta, que es H sobre R. Igual a N1 sobre HP, porque alfa 1 es H sobre P. Y alfa 2 es H sobre Q. Entonces tengo esta ecuación. Y me doy cuenta de que el H sobra, entonces en realidad a mí no me interesa en la ecuación H, lo voy a desaparecer. Entonces simplemente esta es la ecuación que nos interesa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mira, pues no se deja borrar. Porque el lápiz está desgastado. Porque es la ecuación que me va a dar la formación de las imágenes en las superficies refractivas, donde se transmite la luz. Listo, veanla, súper diferente a la de espejos. En la de los espejos me aparecía 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 2 sobre el radio. 1, 1, 1, 1 por todas partes. Porque cuando uno analiza reflexión, todo vive en el mismo lado, teta I, teta R son iguales. Entonces, por eso es que todo es súper hermoso, ¿sí o qué? Solo hay un foco, solo hay un medio. En cambio, en este problema, todo no es tan hermoso, porque hay dos medios diferentes. Entonces, como hay dos medios diferentes, miren lo que pasaría con los focos. ¿Cómo era la construcción de los focos? Uno colocaba P y lo mandaba para el infinito. Voy a hacer esto en la ecuación matemática. Listo. N1 menos N2 sobre el radio igual a P para el infinito. Toda esta cantidad se va para cero, ¿cierto? Entonces ahora me va a quedar aquí un menos N2 sobre Q. Entonces acá me queda un Q. Voy a dejar Q, pero este Q ahorita se transforma en algo. ¿Listo? Y el otro es coger al Q y mandarlo para el infinito. Entonces la ecuación es N1 menos N2 sobre el radio igual. Si mando a Q para el infinito, todo este término es el que se va para cero, ¿sí o no? Entonces acá me queda N1 sobre P. ¿Listo? Van esta ecuación. Es diferente porque hay índices de refracción, ¿sí o qué? Y es diferente a lo que obtuve cuando les estaba haciendo lo mismo en los espejos. Entonces, cuando hice esta vaina en los espejos, miren lo que pasaba. De este lado, 1 sobre F y de este lado, 1 sobre F. Cosas iguales, ¿listo? En cambio, si yo me voy para mi ecuación de lentes, ningún lado de la ecuación es igual a ninguno, ¿cierto? Bueno, este sí es igual, pero si yo me despejo el 1 sobre Q y me despejo el 1 sobre P, esas distancias van a ser diferentes porque acá está menos N2 y porque acá está N1.
Entonces, como ya en esta ecuación la relación es diferente, entonces acá se suelen definir dos focos. ¿Listo? Entonces, a esta Q se le transforma y se le asigna la variable foco imagen. Entonces se dice que si P está en el infinito, es la construcción del foco imagen. Entonces, ¿cómo sería el rayo de este problema? Es P en el infinito si el rayo llega paralelo cuando toque el sistema óptico que sea, el rayo que sale para el lado que sea, sale para este o sale para este, ¿cierto? El rayo de luz sale a buscar el foco imagen. Entonces sale y busca el foco imagen. Listo. Aquí en este problema yo no tenía que hacer eso porque como la ecuación me dio lo mismo, entonces si el rayo llega paralelo, busca F, pero es que solo hay un F porque no hay índices de refracción. Y si el rayo de luz sale del objeto, pasa por el foco, busca la imagen. El F era el mismo porque en la ecuación no me salían índices de refracción, pero como en esta sí hay n y el número que se encuentra es diferente, entonces se definen dos focos, un FI y al otro se le llama FO. Si Q está en el infinito, al foco se le define como foco objeto. Listo. Entonces la construcción es diferente. Si el rayo de luz pasa por FO, al tocar el sistema óptico sale paralelo. Listo. La construcción es diferente. Y ya cuando uno se despeja de aquí matemáticamente, FI estaría definido así. Voy a pasar menos el radio para arriba y voy a pasar N1 y N2 a dividir. Entonces se define FI como menos N2 por R sobre N1 menos N2. Listo. Y el FO sería N1, paso el radio a multiplicar y paso N1 menos N2 a dividir. Entonces, estas serían las dos definiciones de los focos. Entonces, como en espejos, esta es la ecuación de distancia para la formación de imágenes a la transmisión. Estas las ecuaciones 2 para focos, solo que son dos focos, ¿sí o qué? Dos focos, solo que son dos, FI y FO. Listo. Esta ecuación es súper bonita porque si yo sumo FO más FI, vean lo que pasa. Ambos tienen como factor común N1 menos N2. Entonces yo voy a sacar como factor común N1 menos N2 en el denominador. ¿Listo? N1 menos N2. Y arriba tendría que colocar N2 menos N2R más N1R. Y si yo saco este R como factor común, este N1, N2 me va a quedar como un factor común general. Entonces esto me va a quedar como N1 menos N2 por el radio y este se cancelan. Entonces siempre entre FO y FI va a haber en distancia lo mismo que lo que hay al radio de curvatura. ¿Listo? Esta relación es súper importante porque me permite establecer una relación entre ese FO y FI. Y además FO y FI son importantes porque justo el FO es el que clasifica las superficies. En los espejos solo hay un foco, entonces se dice que si F es positivo o si F es negativo, se tiene cóncavo o convexo. Pero como en este sistema yo tengo dos focos, entonces FO es el que me lo dice. Si FO es positivo, a la superficie se le llama una superficie convergente. Hay veces la gente también le dice que superficie positiva. ¿Listo? Y si FO es negativo, a la superficie se le llama negativa o divergente. Entonces, con esto
lo que nos queda haciendo falta, sabrosísimo, es empezar a poner en el eje principal ya no un punto, sí o qué, sino una flecha. Y a esa flecha determinarle la magnificación para poder establecer en estas superficies convergentes o divergentes si me van a quedar las flechas derechas o invertidas, ampliadas o reducidas, ¿qué? ¿Cómo nos van a quedar? Listo. Y para aprender a realizar en este sistema el trazado de rayos principales, que es un tricito diferente a lo de los espejos, pero si usted no entendió la vaina del rayo que llega por el foco, que llega paralelo y sale por el foco, o el que pasa por el foco y sale paralelo, entonces usted va a ver esto un poco más sencillo. Entonces lo que vamos a hacer es con esos sistemitas donde estaban, trazar los rayitos asociados al FI y asociados al FO. Listo, véanlo, acuérdese. Si llega paralelo, busca el FI. Y si sale paralelo, pasó por el FO, ¿cierto? En una superficie refringente. Solo que eso así es como todo raro porque como que no tiene una forma, ¿cierto? Uno no sabe dónde sale el objeto, no sabe desde dónde se tira el rayo. Entonces lo que vamos a hacer es colocar así un arbolito de Navidad, una flechita o lo que sea y estudiar en ese sistema en específico el trazado de rayos principales. Entonces ya falta como poquitico, es ese sistema, simplificarlo a lentes delgadas para poder estudiar, por ejemplo, lentes que corrijan la miopía o la hipermetropía, que son esas mismas lentes convergentes o divergentes, y ya luego usted estaría preparado para enfrentarse a puras aplicaciones. Todo esto son aplicaciones, porque las lentes delgadas corrigen esos problemas, tienen diferentes formas, ¿cierto? Aquí están como los ejemplos para que usted los haga súper bacanos. Aquí hay, por ejemplo, una superficie refractiva súper poderosa. El ojo sería una aplicación porque pues uno busca corregir miopía o hipermetropía. Acá, por ejemplo, está el que habíamos hecho de la personita mirándose en el espejo o la flechita mirándose en el espejo. Entonces acá hay un espejo pues que tiene una concavidad diferente. Acá hay muchos problemas para que usted se entretenga un montonón, ¿cierto? Con aplicaciones diferentes de todo lo que estamos viendo de refracción, ¿cierto? Y acá al final se supone que están los ejercicios a los que usted debe enfrentarse. Entonces, este parcial es del capítulo 3, el capítulo 4. Estos son los ejercicios que usted se tiene que proponer a resolver. Y acá ya están como los de imágenes, listo. Entonces acá hay una barrita para procesarla en este espejito. Acá hay diferentes puntos para procesarlos en estos hemisferios y hay unos problemas hermosos. Ya estamos preparados para hacer, por ejemplo, este del pececito, ¿cierto? Y este del hemisferio plateado. Por ejemplo, acá que ya tenemos todas las ecuaciones y toda esta vuelta, podríamos hacer este del pececito. Suponga que usted tiene el pececito, yo lo voy a hacer diferente al que hay allá, pues para que usted haga el que hay allá, que es el duro. Suponga que este es el pececito, listo, y que ese pececito está a una distancia de 2 cuadritos de la pecera que es plana. Entonces, ¿qué dice la ecuación de Descartes? N1 menos N2 sobre el radio igual a N1 sobre P menos N2 sobre Q, que si el radio es de un sector plano, el radio estaría en el infinito y cualquier cosa sobre el infinito se me va para cero. Entonces que esta ecuación me dice que N2 sobre Q es igual a N1 sobre P. Entonces que si usted quiere Q, Q sería N2 sobre N1 por P. Listo. Entonces tiene un problema, tiene de pecera plana, tiene que saber a cuánto está P. Estamos inventando que P está localizado a 2 centímetros. Estamos inventando que el agua tiene un índice de refracción de 1,33 y el aire tiene un índice de refracción de 1. Entonces la pregunta es, ¿dónde usted ve el pez? Entonces la respuesta está súper fácil porque usted ya tiene los índices de refracción y tiene el P. Solo sería poner eso en la ecuación matemática y calcular. Ahora, ¿quién es N1 y quién es N2? El pez es mi objeto porque el ojo lo está viendo. Del pez sale luz y esa luz por transmisión le llega al objeto. Entonces, ¿cómo sería el dibujito ahí para establecer la formación de la imagen? Desde el objeto sale un rayito de luz con incidencia normal.
Supongan que esta es la incidencia normal. Y esa es la interfaz, entonces se transmite, sigue derecho. Sí, ok. Este que está dibujado ya acá repasado es el transmitido. Él incide justo por toda la interfaz y se transmite. Vamos a dibujar otro. Entonces, ¿cuál dibujamos? Supongamos que queremos dibujar uno que tenga una incidencia con un cierto ángulo. Llega el rayo de luz, golpea cualquier punto de ese pequeño estanque. Se lo puedo poner donde quiera. Yo lo voy a poner, por ejemplo, acá, en este extremo de acá. Listo. Y en ese extremo de ahí, usted ya tiene la rayadita que es la interfaz. Tiene que trazar la punteadita, ¿cierto? Este sería teta I, pero a usted le interesa teta T. Entonces, ¿dónde estaría el rayo de luz transmitido? En el tercer cuadrante. Ese dibujo es algo así como esto. Tráquete, normal. Este es el rayo que estoy dibujando como incidente. Este sería el segundo cuadrante. ¿Sí o qué? Y acá abajo estaría el rayo de luz transmitido. Entonces, ya tengo que dibujar ese rayito de luz transmitido. Entonces, eso quiere decir que el rayo de luz transmitido se va como así. Para que se vea. Así. Ay, se quedó muy torcido. Y este es el que, ese rayo transmitido, vean que esos dos rayos, el rojo y el verde, son los que se transmiten. Claramente entre estos dos rayos hay una separación, ellos se separan, es decir, divergen, y la imagen que forman es una imagen virtual. ¿Dónde se establece esa imagen? Coja el rayo de luz transmitido, prolónguelo y prolónguelo hacia atrás hasta que se cruce con este, entonces ahí me quedó súper feo eso dibujadito, entonces eso quiere decir que el rayo transmitido se vuelve muy grande ahí afuera, porque él se tiene que cruzar con con el rojito que hay acá, ¿cierto? Y ellos no se cruzan con luz verdadera, sino que con sus prolongaciones, entonces este rojito es prolongación del transmitido rojo, y este verdecito es prolongación del transmitido verdecito. Entonces esos señoritos se me cruzan acá, entonces acá me quedaría la imagen del pez. Entonces se supone que usted tendría que dibujar ahí el pez, táquete. Exactamente ese pez que usted tiene ahí feo dibujado, lo tendría que dibujar ahí arribita. Ay, control X. Ah, no voy capaz, pero bueno. Algo así, ahí quedaría el pez, ¿cierto? Entonces, ¿quién es N1? Desde donde incide la luz. ¿Quién es N2? Donde se transmite la luz. Entonces, en su calculadora, ¿usted qué tiene que colocar? 2 por N2. N2 vale 1, porque donde se transmite la luz es aire. Entonces, sería N2, 1. 2 por 1 dividido N1, y N1 estamos diciendo que es el del agua, que vale 1.33. Entonces, 2 dividido eso, 1.33, me dice mi problema que es 1.5037 centímetros. Esto me estaría dando Q. Miren que me da positivo y claro, está localizado del mismo lado desde donde está incidiendo la luz desde el objeto. Entonces Q es así, positivo. Solo me quedaría haciendo falta definir, si no tengo un punto, sino que tengo una flecha, el pez, cómo se ve, si más grande, más pequeño, derecho o invertido. Porque como yo ya sé que los rayos de luz salen divergentes, la imagen que se forma es una imagen virtual. Me hace falta la conclusión 2 y 3, si está derecha, si está invertida, o si está ampliada, si está reducida, o puede pasar que quede del mismo tamaño. Entonces, en la próxima clase arrancamos con lo que nos haga falta no, ¿dónde está la magnificación? Porque no la hemos hecho, sino que me hace falta toda esta vuelta de la magnificación para poder en el pececito saber si queda más grande, más pequeño, derecho o invertido, y con eso terminaríamos la formación de imágenes a la reflexión. ¿Listo? Es como súper sencillo. Usted tiene un problema y usted lo único que tiene que hacer es leer bien, como en el hemisferio, ¿cierto? Si el problema le habla de reflexión, es ecuación de espejos.
Pero si el problema le habla de refracción, es lo último que acabamos de analizar, aunque el problema le puede hablar de las cosas combinadas. Vean, por ejemplo, esto. Esta esfera es de vidrio con un índice de refracción, esta esfera. Y dice que esta esfera tiene un hemisferio reflectivo, plateado. Entonces el problema, por ejemplo, es súper bonito porque mezcla las dos cosas. Y de hecho, cuando uno lo lee, le dice, hey, primero determinate, véalo acá abajo. Entonces aquí dice, vea, aquí hay espejo y hay refracción. Y cuando usted se lee abajo lo que el ejercicio quiere que usted haga, el ejercicio le dice, halle la posición de la imagen del objeto formada primero por refracción, ¿cierto? Y luego por refracción al aire. Primero por refracción en el interior, luego reflexión en el hemisferio plateado y luego refracción hacia el aire. Como ahí hay tres caritas, entonces se supone que usted tiene que analizar tres superficies. Esta superficie, ¿cierto? Van las tres caritas, no sé si se las pillan. Ay, ¿qué pasó? No sé si se pillan las caritas, pero me da como compartir. Las caritas serían esta, primer carita, segunda carita, tercer carita. Como que imagínense un rayito de luz que esté viajando, ¿cierto? Desde el objeto sale luz. Entonces, ¿qué hace esa luz? Viaja, 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 se estrella con esta cara. Luego se transmite, viaja, 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 se estrella con esta cara. Luego ahí hace reflexión y luego dice el problema que vuelve a salir al aire. Entonces ya usted está en capacidades de enfrentarse a ejercicios como estos, como hasta el 14 puede ser. Por acá todavía hay refracción y este también es súper hermoso porque abajo hay un espejo, entonces esto también puede ser. Este también es refracción. Todos los que sean refracción, usted ya es capaz de hacerlo, pero por ejemplo, todavía no podemos hacer de acá para abajo porque es de lente delgada. Entonces lo que vamos a hacer en nuestra siguiente clase es prepararnos para lentes delgadas. Entonces